Mi hermana me llamó, simple veterinaria de pueblo, y a su esposo un genio financiero. Cuando lo perdieron todo, exigieron vender mi rancho. Sus caras se volvieron fantasmas cuando revelé que mi tierra inútil valía más que todo su valle. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Itzel. Soy médica veterinaria zootecnista, una profesión que elegí por una profunda fascinación con la ciencia de la vida, con el pulso de la tierra. La historia que les voy a contar, la que cambió mi vida para siempre, comenzó el día de mi boda con Damián. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, y en cierto modo lo fue, pero también fue el día en que la guerra fría que mi familia mantenía contra mí se declaró oficialmente. Nuestra boda no fue en un salón de lujo en Guadalajara, con candelabros de cristal y meseros de guante blanco. Fue en nuestro rancho, en los Altos de Jalisco. El aire olía a tierra mojada, a ozono de lluvia reciente y a la leña de los braseros donde se cocinaba la birria. El techo eran miles de estrellas y foquitos que colgamos de los mezquites. Para mí, era el paraíso. Para mi familia, era una declaración de mi fracaso. Mi hermana Renata, mi única hermana mayor y la dama de honor, se aseguró de que todos lo entendieran. En lugar de un brindis emotivo, preparó una presentación de diapositivas en un proyector que habían traído. Un pequeño viaje por la memoria, anunció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En la pantalla, comenzaron a aparecer imágenes. Una foto de Renata en la Torre Eiffel, con un vestido de diseñador, seguida de una foto mía, de hacía unos meses, con botas de hule y cubierta de lodo hasta las rodillas, ayudando a una vaca a parir. Renata en París. Itzel en su spa de lodo personal, comentó, y la multitud, sobre todo sus amigos de la ciudad, soltó una carcajada. Luego, una foto de su esposo, Fabricio, en un podio dando una conferencia sobre criptomonedas, seguida de una de Damián, sin camisa, sudoroso, reparando la cerca del corral. Fabricio construyendo el futuro. Damián construyendo una cerca. Más risas. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Mi madre, Isabel, se acercó y me siseó al oído. Sonríe, Itzel. La gente está mirando. Es solo una broma. Pero no era una broma. Era un juicio público. La culminación llegó cuando Fabricio, con su sonrisa de vendedor de autos usados, detuvo la presentación. Y como regalo de bodas, dijo en el micrófono, para ayudarles a empezar su emprendimiento, queremos darles su primer activo de inversión. Dos de sus amigos entraron cargando una caja de madera con un moño gigante. La abrieron en medio de la pista de baile improvisada para revelar un lechón, un cerdito que chillaba asustado. Para que empiecen su granja, gritó Fabricio. La humillación fue tan profunda, tan abrumadora, que sentí que me faltaba el aire. Las risas ahora eran atronadoras. Vi a mi padre, Arturo, darle una palmada en la espalda a Fabricio, riendo con él. Más tarde, lo escuché decirle a uno de sus compadres, un hombre de negocios al que siempre había intentado impresionar, no te preocupes, hombre. No es la boda que soñamos para ella, pero bueno, al menos Renata nos llena de orgullo. Ojalá Damián la motive a hacer algo más en la vida que solo ensuciarse las manos. Me escapé detrás del establo, donde el olor a alfalfa y a ganado era un bálsamo para mi alma herida. Las lágrimas finalmente salieron, calientes y amargas. Fue allí donde me encontró Damián. No dijo nada. Simplemente se acercó, y con sus manos grandes y callosas, manchadas de tierra y de trabajo honesto, me limpió las lágrimas con una delicadeza que su apariencia ruda desmentía. Cuando finalmente hablé, mi voz era un susurro roto. ¿Por qué nos odian tanto, Damián? Él me miró, y en sus ojos oscuros no había lástima, sino una furia tranquila, una determinación de acero. No nos odian, mi amor, dijo, su voz grave y segura.
Nos menosprecian porque no nos entienden. Ven tierra y sudor, y no ven el valor, la ciencia, la vida que hay aquí. Deja que se rían. Deja que se burlen. Me tomó por los hombros, forzándome a mirarlo. Escúchame, Itzel. Lo que estamos creando tú y yo, con tu ciencia y mis manos, con tu cerebro y mi sudor, un día alimentará nuestros sueños y silenciará cada una de sus burlas. Te lo prometo. Esa noche, bajo las estrellas de Jalisco, me aferré a su promesa como un náufrago a una tabla de salvación. No tenía idea de cuán proféticas serían sus palabras. Los siguientes 5 años se desarrollaron en un patrón predecible de contrastes. Por un lado, estaba nuestra vida en el rancho, un universo de trabajo incesante, silencioso y profundamente gratificante. Por otro, estaba el ruido constante de mi familia, un recordatorio perpetuo de nuestro supuesto fracaso. Lejos de jugar a la casita, como mi madre lo llamaba, Damián y yo nos habíamos convertido en una unidad simbiótica. Él era el corazón del rancho, el hombre cuya intuición para la tierra era casi mística. Pero yo, Itzel, era el cerebro. Mi pequeña clínica veterinaria en el pueblo cercano prosperaba, me daba independencia y me mantenía conectada con la comunidad, pero mi verdadera pasión se desarrollaba en nuestro propio terreno. Me sumergí en la bioquímica del suelo de Jalisco. Transformé un viejo cobertizo en un laboratorio improvisado, lleno de microscopios, medidores de pH y libros de agronomía. Desarrollé un complejo sistema de compostaje utilizando desechos orgánicos de la clínica y del rancho, y creé pesticidas naturales a base de extractos de plantas endémicas que eran letales para las plagas del agave, pero inofensivos para las abejas y la fauna local. Nuestro rancho no era una simple plantación, era un ecosistema en miniatura, un proyecto de biotecnología a cielo abierto. Estábamos cultivando agaves, sí, pero de una manera que nadie más lo hacía. Era nuestro secreto, nuestro proyecto sagrado. Mientras tanto, las reuniones familiares eran un desfile trimestral de la opulencia de Renata y Fabricio. Cada Navidad, cada cumpleaños, llegaban en un auto nuevo y más caro que el anterior. Su conversación giraba en torno a un léxico que para mí era un idioma extranjero: blockchain, NFTs, metaversos, rendimientos exponenciales. Fabricio, en particular, disfrutaba de su papel como el profeta de la nueva era digital. Recuerdo una Navidad en casa de mis padres. Fabricio acababa de regalarle a mi padre un reloj suizo que costaba más de lo que ganábamos en 6 meses. Durante la cena, me preguntó con falsa curiosidad: «Oye, Itzel, ¿y tú, tu asunto de los animales, qué tal? ¿Sigues en la agricultura de subsistencia con título universitario?» Antes de que pudiera responder, Renata intervino con su risa cantarina. «Ay, Fabricio, no seas malo. Itzel tiene un gran potencial. El otro día le decía que debería crear su marca personal. Podría vender quesos de pueblo o algo así por Instagram. Yo le puedo dar unos tips, aunque su nicho es complicado». Mi padre asintió, orgulloso de la generosidad de su hija mayor. «Tu hermana tiene visión, Itzel. Deberías escucharla». Esa noche, mientras conducíamos de regreso al rancho bajo un manto de estrellas, el silencio en nuestra camioneta era pesado. «¿Crees que tienen razón?», le pregunté a Damián, la voz apenas un susurro. «A veces siento que he desperdiciado mi educación, que me estoy quedando atrás». Damián no respondió de inmediato. Siguió conduciendo, sus nudillos blancos sobre el volante. Finalmente, giró la cabeza y me miró. «Itzel, ellos confunden el ruido con la música. Confunden el brillo con el valor. Lo que nosotros estamos construyendo es lento, es silencioso, está bajo tierra. Pero está creciendo. Tiene raíces. Lo de ellos», hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Lo de ellos es un castillo de naipes. Bonito desde lejos, pero un solo soplo lo puede derribar». Su confianza era un ancla, pero la marea de la desaprobación de mi familia era implacable. Mi madre me llamaba para contarme del último viaje de Renata a Europa, del nuevo departamento que Fabricio había comprado en la zona más exclusiva de Guadalajara. «¿Y tú, hija? ¿Qué hay de nuevo por allá?».
¿Alguna vaca nueva? La pregunta siempre era la misma, cargada de una lástima que me dolía más que un insulto directo. Me refugié en mi trabajo. En la precisión de mis mediciones, en la lógica de la ciencia. Cada vez que lograba aumentar el contenido de azúcar en nuestros agaves a través de un nuevo fertilizante orgánico, sentía una pequeña victoria. Cada vez que un brote crecía fuerte y sano, inmune a la plaga que devastaba los campos vecinos, sentía que estaba construyendo mi propia respuesta a sus burlas. Una respuesta silenciosa, paciente, que crecía lentamente bajo el sol de Jalisco. La cima de la arrogancia de mi cuñado, y el principio del fin de su imperio de humo, llegó durante la fiesta anual de fin de año que organizaban en su penthouse de Guadalajara. Era un lugar frío y minimalista, decorado con arte abstracto que parecía tan vacío como las conversaciones que flotaban en el aire. Damián y yo nos sentíamos como ejemplares de un zoológico exótico, los parientes del campo, que Renata presentaba a sus amigos con una mezcla de diversión y vergüenza. Esa noche, Fabricio estaba pletórico. Acababa de cerrar, según él, una ronda de inversión millonaria para su nuevo y revolucionario proyecto, un tequila NFT. Era, en sus palabras, la disrupción total de una industria arcaica. Me acorraló junto a la barra de bebidas, su aliento olía a whisky caro y a una confianza desmedida. Itzel, querida, dijo, poniendo un brazo sobre mis hombros. ¿Ves todo esto? Esto es visión. Mientras Damián espera 8 años para cortar sus plantitas, yo estoy tokenizando el tequila. Estoy creando activos digitales que valen más que la planta misma. Se rió, una risa corta y desagradable. Dile a tu esposo que despierte. El futuro no está en el lodo, está en la nube. Más tarde, mientras buscaba el baño, pasé junto a su oficina. La puerta de cristal esmerilado estaba entreabierta. Escuché su voz, y el tono me heló la sangre. Ya no era el gurú arrogante de la fiesta, era la voz de un hombre al borde del pánico. No me importa lo que digan tus analistas, gritaba en el teléfono. Necesito liquidez para el lunes. Vende lo que sea. Si ese margen se rompe, estoy acabado. ¿Me oyes? Acabado. Me quedé paralizada. Fabricio salió de la oficina como un torbellino, pálido y con los ojos desorbitados. Se sobresaltó al verme allí. Su rostro se endureció en una máscara de ira. ¿Qué haces aquí? ¿Espiando? Lárgate con los demás. La imagen de su pánico se quedó grabada en mi mente. Fue Alondra, mi hermana menor, quien le dio sentido a todo. La encontré en el balcón, mirando la ciudad con sus grandes ojos tristes. Alondra siempre había sido la observadora silenciosa de la familia, atrapada en medio, demasiado joven y dependiente para desafiar a nuestros padres, pero demasiado buena para no ver la injusticia. No todo es lo que parece, Itzel, me dijo en voz baja, sin mirarme. Ten cuidado. Fabricio ha estado haciendo llamadas así toda la semana. Y mis papás, creo que le dieron más dinero. Mucho más. Esa noche, de vuelta en la seguridad de nuestro rancho, no podía dormir. La advertencia de Alondra resonaba en mi cabeza. Alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocí. Soy yo, Alondra. Usando otro cel. No podía dormir. Fui a la oficina de Fabricio. Le tomé foto a algo. No sé qué es, pero tiene tu nombre y el de la clínica. Tengo un mal presentimiento. Cuídate mucho. Adjunta venía una foto borrosa y mal iluminada. Era la esquina de un documento. Se leía claramente, garantía colateral, y debajo, el nombre de mi modesta clínica veterinaria. El corazón me dio un vuelco. Durante las siguientes semanas, Alondra se convirtió en mi espía secreta. Con un coraje que yo no sabía que poseía, me enviaba fragmentos de información, la foto de una carta de un banco exigiendo un pago inmediato, el nombre de una empresa extraña llamada Desarrollos Vista Hermosa, fragmentos de conversaciones que escuchaba sobre apalancamiento y liquidación forzosa. Itzel,
Creo que mis papás firmaron algo muy malo, me escribió una noche. Mamá llora cuando cree que nadie la ve. Y papá no deja de mirar los estados de cuenta. Algo está por romperse. La información era un rompecabezas aterrador y confuso. Pero una cosa estaba clara, la grieta en el imperio de Fabricio se estaba convirtiendo en un abismo, y parecía que planeaba arrastrarnos a todos con él. El silencio que siguió a la fiesta fue más elocuente que cualquier palabra. Las llamadas de mi madre, antes un torrente de noticias sobre los triunfos de Renata, se detuvieron por completo. Cuando yo llamaba, sus respuestas eran monosílabos, su voz tensa, como la cuerda de un violín a punto de romperse. La tormenta se estaba gestando, y yo solo podía esperar a que estallara. La llamada llegó una tarde de martes, mientras estaba suturando una herida en una borrega. Era mi madre. Su voz, normalmente tan controlada y crítica, era un hilo de pánico apenas audible. Itzel. Hija. Tienes que venir a la casa. Ahora. Es una emergencia familiar. Se trata del futuro de todos. Antes de que Damián y yo pudiéramos salir, recibí una llamada de un número conocido y respetado, don Eladio, nuestro mentor y socio silencioso en el proyecto del tequila. Don Eladio era un hombre de 70 años, cuya piel curtida era un mapa de décadas bajo el sol de Jalisco y cuyos ojos habían visto más cosechas de agave que nadie en la región. Hija, me dijo, con su voz rasposa pero cálida. Voy a ir a ver a tu padre. Con el pretexto de ver un semental que tiene. He oído rumores en el pueblo, Itzel. Rumores de coyotes, de gente de la ciudad buscando comprar tierras a precio de regalo. Quiero hablar con tu padre de hombre de campo a hombre de campo. A veces, entre nosotros nos entendemos mejor. Le agradecí, aunque sabía que era una misión inútil. La fe de mi padre no estaba en la sabiduría de la tierra, sino en el brillo del dinero fácil que Fabricio le había prometido. Una hora después, don Eladio me llamó de nuevo. Su voz sonaba cansada. Lo intenté, hija. Le dije que lo que tú y Damián tienen en ese rancho es tierra bendita, que su trabajo es oro molido. Le advertí que no dejara que la necesidad o la avaricia lo cegaran. Hizo una pausa. Me despachó, Itzel. Me dijo, con estas palabras, gracias por el consejo, Eladio, pero mis asuntos financieros están en manos de un genio, no de un campesino. Lo siento, hija. Su soberbia es más grande que su rancho. Colgué, con un nudo de hielo en el estómago. La última esperanza de que mi padre entrara en razón se había desvanecido. Cuando Damián y yo llegamos a la casa de mis padres, la atmósfera era irrespirable. Era un tribunal. Mis padres, sentados en el sofá, parecían haber envejecido 10 años en unas pocas semanas. Renata estaba en un sillón, con el rostro hinchado de llorar, pero sus ojos me lanzaban dagas de resentimiento. Y Fabricio, de pie junto a la chimenea, tenía la postura de una comadreja acorralada. No hubo saludos. No hubo rodeos. Mi padre, Arturo, fue directo al grano, sus palabras saliendo a trompicones, como si le costara respirar. Nos explicó la ruina. El colapso total. Las deudas impagables. El acoso de los acreedores. Y entonces, soltó la bomba. La traición final. Hija, dijo, su mirada fija en un punto de la alfombra, incapaz de enfrentarme. Para una de las últimas inversiones de Fabricio, necesitábamos una garantía sólida. Y su voz se quebró. Mi madre empezó a sollozar. Fue Renata quien lo dijo, con una voz cargada de veneno. Usamos la escritura de tu clínica. Papá y mamá eran tus avales, ¿recuerdas? Así que firmaron. La hipotecaron. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi clínica. Mi pequeño santuario de ciencia y compasión. El lugar que había construido con mis propias manos, con mis ahorros, con noches de estudio. El único sueño tangible que mi familia no había podido tocar ni manchar.
Y se lo habían entregado a Fabricio. Se lo habían servido en bandeja de plata para alimentar su hoguera de vanidad. Era la única forma, continuó mi padre, ahora mirándome con una desesperación que se sentía como una agresión. Y ahora el banco va a ejecutar esa garantía. A menos que hagamos algo. Ahora entendía la urgencia. La emergencia. No se trataba de salvar su casa o su estilo de vida. Se trataba de que yo lo salvara de las consecuencias de su propio fraude, de la traición más profunda que jamás podría haber imaginado. Me habían puesto una pistola en la cabeza y esperaban que les diera las gracias por ello. El silencio en la sala era denso, pesado, roto solo por los sollozos de mi madre, que sonaban falsos, calculados. Fabricio, viendo mi estado de shock, aprovechó la oportunidad para presentar su solución, su plan maestro para salir del abismo que él mismo había cavado. Escucha, Itzel, comenzó, adoptando un tono falsamente conciliador, como si estuviera ofreciéndome una oportunidad de oro. No todo está perdido. He estado moviendo mis contactos. Hay un desarrollador, un grupo muy importante, que está interesado en comprar el rancho. Quieren construir un complejo turístico de lujo, con un campo de golf. Es una oferta seria. Puso sobre la mesa de centro una carpeta de cuero. La abrió y sacó un documento. Esta es la oferta. Es generosa. Más de lo que nadie pagaría por un pedazo de tierra seca como el tuyo. Miré la cifra. Era una miseria. Sabía, por lo que Damián y yo habíamos investigado, que los derechos de agua de nuestra propiedad por sí solos valían el triple de esa cantidad. Era una oferta depredadora, un insulto. Con este dinero, continuó mi madre, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda, podemos liquidar la deuda de la clínica, salvar esta casa, tu casa de la infancia, hija, y todos podemos empezar de nuevo. Es la única salida. Todos me miraban. Sus ojos eran un muro de expectativas, una presión física que amenazaba con aplastarme. ¿Y por qué no venden ustedes algo?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. ¿El penthouse? ¿El arte? ¿Los relojes? Renata se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por la ira. No seas estúpida. Todo eso ya está embargado o no vale nada. Lo único que queda, lo único que tiene un valor real para salir de este hoyo, es tu maldito rancho. Toda tu vida has sido una egoísta, pensando solo en tus animales y tu tierra. Por una vez, una sola vez, haz algo por la familia que te lo ha dado todo. ¿Qué me lo ha dado todo?, repetí, y una risa amarga, seca, escapó de mis labios. ¿Te refieres a las burlas? ¿A la humillación? ¿O a la hipoteca ilegal de mi clínica? ¿A eso te refieres? Mi padre se levantó, su rostro rojo de furia. Basta, Itzel. No estamos aquí para discutir el pasado. Estamos aquí para solucionar un problema que nos afecta a todos. Tienes 24 horas para firmar ese papel. Si no lo haces, cuando el banco te quite tu clínica y a nosotros esta casa, sabrás que fue tu culpa. Tu egoísmo nos habrá dejado en la calle. Era el ultimátum final. El chantaje en su forma más pura y cruel. Esa noche, de regreso en el rancho, la casa se sentía como el único lugar seguro en el mundo. Me senté en la cocina, mirando el contrato que me habían forzado a llevarme, y sentí que el peso del mundo caía sobre mí. La culpa, esa vieja conocida que mi familia había cultivado en mí desde niña, comenzaba a echar raíces en mi pánico. Fue entonces cuando Damián entró. Se sentó frente a mí, tomó el contrato y, sin leerlo, lo rasgó por la mitad. Luego, tomó mis manos entre las suyas. Se acabó, Itzel, dijo, con una calma de acero. Se acabó el dejarlos dictar tu valor. Se acabó el permitir que te hagan sentir pequeña. Esta noche, no planeamos nuestra rendición. Planeamos nuestra respuesta. Lo miré, confundida. ¿Qué respuesta, Damián? ¿Qué podemos hacer? Él sonrió, pero su sonrisa no era alegre. Era la sonrisa de un estratega que ve el tablero completo.
Durante 5 años, hemos trabajado en silencio. Hemos construido nuestro fuerte ladrillo a ladrillo, mientras ellos construían su castillo de naipes. Mañana, van a venir por tu firma. Y se van a encontrar con la verdad. Se levantó y fue a su teléfono. Voy a hacer un par de llamadas. Yo me quedé allí, en la quietud de nuestra cocina, y por primera vez en muchas horas, el pánico comenzó a retroceder. Fue reemplazado por algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo, una furia fría, clara y, sobre todo, justa. Damián tenía razón. Se había acabado. Tomé mi propio teléfono y marqué un número en Guadalajara. Licenciada Fierro, dije, cuando la abogada contestó. Soy Itzel. Necesito que esté en mi rancho mañana a las 10 de la mañana. Y traiga todo lo que tiene. Es hora de la yime. A las 10 de la mañana del día siguiente, el sol de Jalisco caía a plomo sobre nuestro rancho. El aire vibraba con el canto de las chicharras. Mi familia llegó puntual, en 2 autos que levantaban una nube de polvo. Su puntualidad no era por respeto, sino por la ansiedad de un acreedor que viene a cobrar su deuda. Esperaban encontrarme derrotada, con el bolígrafo en la mano, lista para sacrificar mi mundo por el de ellos. En cambio, nos encontraron en el porche de la casa. Damián y yo estábamos sentados, tomando un café de olla recién hecho. A nuestro lado, en una mecedora, estaba don Eladio, con su sombrero y su calma patriarcal. Y de pie, recargada en un pilar, con un portafolio de cuero en la mano, estaba la licenciada Fierro, nuestra abogada, una mujer cuya mirada afilada parecía capaz de diseccionar cualquier mentira. La cara de mi padre se descompuso al verla. Fabricio tragó saliva. ¿Qué significa esto, Itzel?, preguntó Arturo, señalando a la abogada. Significa que esta es una reunión de negocios, papá, respondí, mi voz firme. Y yo no vengo a una reunión de negocios sin mi representante legal. Por favor, tomen asiento. Se sentaron en las sillas que habíamos dispuesto frente a nosotros, tiesos, incómodos. Se sentían emboscados en nuestro territorio. Antes de hablar de su generosa oferta, comencé yo, tomando la palabra y poniéndome de pie, me gustaría hablar un poco de ciencia. Ya que siempre han tenido tanto interés en mi trabajo. Entré a la casa y salí con un pequeño atril y varias carpetas. La cara de Renata era un poema de confusión e impaciencia. Comencé a exponer, como si estuviera defendiendo una tesis. Les mostré mis análisis de suelo, mis gráficos sobre la retención de humedad, las fórmulas de mis fertilizantes orgánicos que había desarrollado a lo largo de los años. Ustedes siempre se burlaron de que olía a establo, dije, mirándolos uno por uno. Pero ese olor, para mí, es el olor de la innovación. Es el resultado de la bioquímica en acción. Esta tierra que ustedes llaman inútil y seca es, de hecho, un ecosistema que yo, con mi título universitario que tanto despreciaron, he optimizado a un nivel de productividad que, francamente, está más allá de su comprensión. No tenemos tiempo para tus clases de jardinería, explotó Fabricio. Ten paciencia, yerno, dijo Damián, sin levantarse. La clase apenas comienza. Damián tomó el relevo. Conectó una laptop a un proyector portátil que habíamos instalado. Verán, la ciencia de Itzel no era un pasatiempo. Era la base de nuestro modelo de negocio. En la pantalla apareció una página web elegante y minimalista. El logo era un agave estilizado con la forma de un colibrí. Tequila herencia silenciosa, se leía. Les mostró las fotos de nuestra destilería, una pequeña pero ultramoderna instalación oculta en la parte trasera del rancho. Les mostró los premios ganados en competencias internacionales en Bruselas y San Francisco. Los contratos de distribución exclusiva con cadenas de hoteles de lujo en Tokio y restaurantes con estrellas Michelin en Londres. Nuestro tequila no se vende en México, explicó Damián. Se exporta en su totalidad. Es un producto de nicho, para conocedores. Este rancho no es solo nuestra casa. Es la sede registrada de una corporación internacional. Y no está a la venta.
El silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido de una mosca. Mis padres boqueaban, mudos. Renata miraba la pantalla como si no pudiera procesar la información. Fue entonces cuando la licenciada Fierro dio un paso al frente. Y ahora, si me permiten, hablemos de su desarrollador, el señor Fabricio. Abrió su portafolio. Resulta que, Desarrollos Vista Hermosa, es una empresa fantasma, registrada hace 3 meses a nombre de un primo tercero de su esposo, Renata. Una empresa sin activos, sin historial, cuyo único propósito era adquirir esta propiedad a un precio fraudulento. La cara de Fabricio pasó del blanco al verde. Pero se pone peor, continuó la abogada, su voz cortante como el vidrio. El famoso tequila NFT del señor Fabricio no era más que una fachada para un esquema de lavado de dinero. Tenemos conocimiento de que está bajo investigación por fraude por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su ruina no es una mala racha, señor. Es el resultado inevitable de una carrera criminal. Finalmente, la licenciada Fierro se volvió hacia mis padres. Sacó una copia de la escritura de mi clínica. Y en cuanto a esto, la hipoteca no autorizada de la propiedad de mi cliente para financiar actividades ilícitas, eso, señores García, se llama fraude bancario y complicidad. Y se castiga con hasta 12 años de prisión. Tienen mucha suerte de que la única razón por la que no he presentado una denuncia formal esta mañana es por petición expresa de su hija. Aunque mi consejo profesional fue que lo hiciera. El juicio había terminado. Y el veredicto era culpable. El aire pareció vaciarse de la atmósfera. El sol de mediodía se sentía opresivo, un testigo silencioso de la demolición de una familia. El rostro de mi padre era una máscara de cera, sus ojos fijos en la nada, procesando la magnitud de su propia necedad y la inminencia de la ruina legal. Mi madre finalmente se rompió, pero sus sollozos ya no eran un arma de manipulación, sino el sonido genuino y patético de una derrota absoluta. Fabricio se desplomó en su silla, un muñeco desinflado. Renata, sin embargo, se aferró a un último vestigio de su arrogancia, convirtiendo su shock en un ataque directo hacia mí. Tú, me gritó, su voz estridente y temblorosa. Tú planeaste esto. Disfrutaste viéndonos caer. Nos tendiste una trampa. Me acerqué a ella, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de miedo o intimidación. Solo una lástima inmensa y fría. No, Renata. Yo no planeé nada. Yo solo trabajé. Yo solo construí. Ustedes fueron los que cavaron el hoyo, tan profundo y tan oscuro, que terminaron por caer en él. La única trampa aquí fue su propia soberbia. Mi padre levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre suplicaban. Hija. Itzel, por favor. No sabíamos. Lo interrumpí, no con un grito, sino con una calma que era mucho más devastadora. No, papá. No es que no supieran. Es que no quisieron saber. Era mucho más fácil para ustedes verme como un fracaso, como la hija sencilla y sin ambiciones. Porque mi fracaso validaba su decisión de apostar todo a su éxito. Usaron mi vida como el telón de fondo oscuro para que la estrella de Renata brillara más fuerte. Me juzgaron por mis manos sucias de tierra sin detenerse a pensar que con ellas estaba cultivando un futuro, mientras ustedes aplaudían unas manos limpias, que solo sabían teclear para estafar y robar. Me detuve, tomando aire. La traición no fue que perdieran el dinero. La traición fue cada risa en mi boda. Fue el regalo del cerdo. Fue cada comentario condescendiente, cada reunión familiar en la que me hicieron sentir que no valía nada, que mi vida era un chiste. La traición fue hipotecar mi sueño para financiar sus delirios de grandeza. Eso, mi voz se quebró por un instante, pero la recuperé, más fuerte que antes. Eso no se paga con dinero. Y ciertamente, no se perdona por obligación. Damián se puso de pie, su presencia llenando el espacio. Su voz era tranquila, pero tenía el peso del granito. El espectáculo ha terminado, dijo. Licenciada, por favor,
sería tan amable de acompañar a estas personas fuera de nuestra propiedad. Se levantaron como autómatas, sus movimientos lentos, torpes. Derrotados. Mientras caminaban hacia sus autos, dejando un rastro de vergüenza y desesperación, Alondra, que había permanecido en silencio y pálida durante toda la confrontación, corrió hacia mí. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, sus sollozos eran genuinos. Lo siento tanto, Itzel, susurró contra mi hombro. Tenía tanto miedo, pero debí haber dicho algo, debí haber hecho más. La abracé de vuelta, sintiendo por primera vez en años un lazo familiar que no estaba envenenado. Hiciste lo que pudiste, Alondra, le dije suavemente. Y eso es un comienzo. Es más de lo que ellos hicieron jamás. Ella asintió, se secó las lágrimas y corrió para alcanzar a mis padres, que ya subían al coche sin esperarla. Vi los autos alejarse por el camino de tierra, levantando un polvo que tardó mucho en asentarse. Cuando desaparecieron, un silencio profundo cayó sobre el rancho. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz, de espacio, de aire limpio. Era el sonido de la libertad. Semanas después, la licenciada Fierro nos llamó. Buenas noticias, dijo con su tono eficiente. La fiscalía ha procedido contra Fabricio. Parece que sus problemas son mucho más grandes de lo que pensábamos. Y sobre el asunto de sus padres, el banco ha ejecutado todas sus garantías. Sus activos están siendo liquidados. Curiosamente, un gran lote de tierras adyacentes a las de ustedes, que por lo que veo pertenecían a los señores García, saldrá a subasta pública el próximo mes. A un precio muy, muy bajo. Colgué el teléfono. Damián estaba a mi lado, mirando el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas y morados sobre nuestros campos de agave azul. Me miró, sin decir nada, pero levantando una ceja en un gesto que lo decía todo. Tomé un pequeño vaso de nuestro tequila, el que habíamos llamado herencia silenciosa. Lo llevé a mis labios, saboreando sus notas complejas a tierra, a cítricos, a madera. Sabía a trabajo, a paciencia. Sabía a justicia. Miré a Damián y una lenta sonrisa se formó en mi rostro. No dije una palabra. No era necesario. La tierra siempre llama a quien sabe trabajarla. Y nuestra cosecha apenas estaba comenzando.